del suelo. La densidad y el espacio poroso son dos propiedades físicas muy importantes del suelo, ya que dependiendo de su condición, se puede inferir la facilidad o no que tendrán las raíces para desarrollarse dentro del perfil y para tomar los nutrimentos que requieren. Luego entonces, la medición que se haga de las mismas permite planear adecuadamente el manejo que se debe dar al suelo y el momento más adecuado para ello. Densidad de partículas o densidad real. La densidad de partículas del suelo, también conocida como densidad real, se define como la masa por unidad de volumen de sólidos del suelo, en contraste con el volumen total del suelo, que también incluiría espacios entre partículas. Por lo tanto, si un metro cúbico de sólidos del suelo pesa 2.6 megagramos, la densidad de partículas o densidad real es 2.6 megagramos por metro cúbico, que también se puede expresar como 2.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué características tiene la densidad de partículas? La densidad de las partículas es esencialmente la misma que la gravedad específica de una sustancia sólida. La composición química y la estructura cristalina de un mineral determina su densidad de partículas. La densidad de las partículas no se ve afectada por el espacio poroso y, por lo tanto, no está relacionada con el tamaño de las partículas ni con la disposición de las mismas, estructura del suelo. ¿La densidad real es siempre la misma sin importar el lugar o el tipo de material? Las densidades de partículas para la mayoría de los suelos minerales varían entre los estrechos límites de 2.6 y 2.75 megagramos por metro cúbico, porque el cuarzo, el feldespato, las micas y los silicatos coloidales, que generalmente constituyen la mayor parte de los suelos minerales, tienen densidades dentro de este rango. Para los cálculos generales sobre los suelos superficiales minerales arables, que van de 1 a 5% de materia orgánica, se puede suponer una densidad de partículas de aproximadamente 2.65 megagramos por metro cúbico, si no se conoce la densidad real de partículas. Este número se ajustaría hacia arriba a 3 megagramos por metro cúbico o más cuando están presentes grandes cantidades de minerales de alta densidad como la magnetita, el granate, la epidota, el zircón, la turmalina o la hornblenda. Del mismo modo, se reduciría en suelos que se sabe que son ricos en materia orgánica, que tienen una densidad de partículas de solo 0.9 a 1.4 megagramos por metro cúbico. Densidad aparente. Una segunda medida importante de la masa de suelos es la densidad aparente, dP, que se define como la masa de una unidad de volumen de suelo seco. Este volumen incluye tanto sólidos como poros. Un estudio cuidadoso de esta figura debería aclarar la distinción entre la densidad de partículas y la densidad aparente. Ambas expresiones de densidad usan solo la masa de los sólidos en un suelo. Por lo tanto, se excluye de la consideración el agua presente. ¿Qué métodos se pueden utilizar para medir densidad aparente de un suelo? Hay varios métodos para determinar la densidad aparente del suelo, obteniendo un volumen conocido del mismo, secándolo para eliminar el agua y pesándolo para determinar la masa o peso seco. Con un instrumento de extracción de muestras especial, se puede obtener una muestra de suelo de volumen conocido sin perturbar la estructura natural del mismo. Para suelos superficiales, quizá el método más simple sea cavar un hoyo pequeño, sacar y pesar todo el suelo excavado y luego determinar el volumen del suelo
revistiendo el hoyo con una película plástica y llenándolo completamente con un volumen medido de agua. Este método se adapta bien a suelos pedregosos en los que es difícil utilizar un muestreador de suelos. Factores que afectan la densidad aparente. Los suelos con una alta proporción de espacio poroso en relación a los sólidos tienen densidades aparentes más bajas que aquellos que son más compactos y tienen menos espacio poroso. En consecuencia, cualquier factor que influya en el espacio poroso del suelo afectará la densidad aparente. Los rangos típicos de densidad aparente para diversos materiales y condiciones del suelo se ilustran en esta figura.